amigos y amigas, semanada buena y clara a todos. Tendré un poco de mandar mi audio mensaje esta semana, pero como decimos, más vale tarde que nunca. Hoy pues quiero hablar un poco sobre Johá. Yo me engrandecí en una familia donde Johá parecía como una persona invisible en nuestra casa. Era un poco bobo y muy naif, pero que malgrado todo lo queríamos mucho bien y seguro, él siempre solo hablaba nuestro español. Johá sostuvimos, decían nuestros parientes, si hacíamos una tontería o no entendíamos alguna cosa. Buen Johá estás, cuando no entendíamos los nuances detrás de los verbos o las significaciones idiomáticas de lo que fue dicho. Dichas como a Johá le dijeron a Mócate se quitó la nariz, o Johá se fue al baño, tú puedes contar un año, y más nos demostraba que esta persona era bobo y bastante atrasado. La descansada Matilda Serrano de bendita memoria nos da un montón de ejemplos semejantes en sus muchos libros sobre Johá y sus cuentos. Mesmo si a veces en estos cuentos Johá es un poco o muy curnaz, que es astuto, en lo más él es bobo y atrasado, como en el cuento de cuando le dijeron a Johá que eche un hoyo a la novia proposada, él echó hoyos de vaca a la cabeza de la hija. Los ejemplos son muchos, basta echar un ojo a los libros de Matilda que tengan él. Ya sabemos que no hay fin a los cuentos de Johá porque la gente continúa a inventar nuevos cuentos. Puede ser, ya vos acordáis que vos tengo dicho, nuestro amigo el Jajam Nissim Nekave inventaba nuevos cuentos. Y uno de esos me agrada muy mucho, porque en este Johá no es del todo bobo. A la contra, aquí él es muy inteligente y entiende muy bien las nuances de la lengua española de su pueblo, que es los sefaradíes del Imperio Otomano. Pues quiero contar este cuento ahora, pero primero cabe saber que Johá conoce muy bien la significación idiomática de no poder ver a uno. ¿Qué quiere decir no puedo ver a una persona? Puede ser que mis ojos no funcionan bueno o que la persona está escondida, ¿no? Pero también, y más importante saber, es que no lo puedo ver, por ejemplo, quiere decir que no me place esta persona, o mismo que lo aborrezco. Ahora vos contaré el cuento. En hablando de aquí y de allá, Johá y sus amigos vinieron al sujeto de las suegras. Abramico dijo: la suegra mía me quiere mucho bien. Cada vez que llama por teléfono, ella demanda por mí y mi salud y habla muy bien de mí con mi mujer. Moshón dijo: mi suegra a mí me quiere más que esto. Ella cada vez que viene a casa me hace comidas que me agradan y está de acuerdo con cada cosa que digo yo. Y habla muy bien de mí con mi mujer y con mis vecinos. Entonces Johá dijo: mi suegra es la mejor suegra de todas. Yo soy para ella como el Dios Baruj Hu. Cuando dices Johá, eso se dice, este modo de suegra existe, le demandaron los amigos. Sí, dijo Johá. Sí, porque ella
sabe que yo existo, ama no me puede ver. ¿Ves cómo Johá sabe jugar con los viejos y ganar la competición? Siempre que tengamos razones de sonreír. Semana buena que tengas y tengamos.